Orando con la palabra. Señor, te damos gracias infinitas y alabamos tu nombre santísimo. Bendito eres por todo lo que nos das, por todo lo que nos haces experimentar. La palabra que hoy nos presenta la iglesia está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Comenzamos a leer a San Lucas en este ciclo C le corresponde y lo vamos a leer cada domingo de una manera ordenada. Vamos a vivir una experiencia con San Lucas. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice la palabra que estaba Jesús en cierta ocasión a orillas del lago de Genezaret y de repente se juntó un gentío para escuchar la palabra de Dios. Es propio de San Lucas comenzar antes de realizar un milagro haciendo alusión precisamente a la palabra de Dios. Y estamos nosotros llamados a ser discípulos, es decir, a hacer en nuestra vida que la palabra sea lo más importante. Si tú retrocedes, encontramos nosotros también que en el capítulo 4, versículo 33 o versículo 31, Jesús fue a Cafarnaúm y en los sábados enseñaba a la gente, ¿ves? Primer momento que estaba a mirar de su enseñanza, porque enseñaba con autoridad 3 veces, el énfasis en la enseñanza. Luego al final, en el versículo 36, todos se llenaron de asombro y se decían unos a otros, ¿qué fuerza tiene la palabra de este hombre? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros. Miren, y más adelante vamos a encontrar nuevamente, en el capítulo 4, si te estoy retrocediendo, 4, versículo 14, Jesús lleno de la fuerza del Espíritu Santo regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. El énfasis en la palabra, en la enseñanza, porque la palabra de Dios cuando se predica tiene un efecto salvífico. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, continuando con el capítulo 5 de San Lucas, vio 2 barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. No habían pescado en toda la noche. Estaban frustrados, tristes, porque el proyecto con el cual fueron al lago no se realizó. Y pensemos que esta familia no solamente iban a la pesca porque vendían los peces, porque era algo comercial, sino que también es el medio con el cual se alimenta a la familia. Así que ellos están enfrentados a un fracaso. Pero muchas veces han vivido esto, no es la primera vez. Esta gente conoce, lidia, se enfrenta a la adversidad, pero no se frustra fácilmente. Aquí están lavando las redes y si le están lavando las redes significa que van a volver otra vez a la pesca. Y así tenemos que ser nosotros. Y de repente aparece nuestro Señor Jesucristo y se subió a una de las barcas y era la de Simón y se sentó. Y ojo el énfasis, y enseñaba a la gente desde la barca. Prestemos atención. Ha dado una enseñanza. El Evangelio no nos dice cuál es la enseñanza. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, rema hacia adentro del lago, echa las redes para pescar. Ha terminado la predicación. Recuerden ustedes que San Pablo dice que la fe nace de la predicación. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, en definitiva, la fe surge de la predicación y la predicación se verifica mediante la palabra de Cristo. Así que Simón ha terminado de escuchar la palabra y de repente cuando termina de escuchar la palabra, como nosotros cuando escuchamos la palabra, Jesús le dice, rema mar adentro. Y Pedro responde, primera cosa, dice maestro. ¿Y por qué le dice maestro? Le dice maestro porque ha escuchado la predicación y a través de la predicación ha
aprendido de una gran enseñanza que no dice el texto que es. Pedro aprende, por eso le dice maestro. Uno le dice maestro a la persona de la cual le enseña a uno de la vida. Pero después les pone, hemos pasado toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. El fracaso, la frustración de Pedro, la realidad de que no consiguieron nada. Se enfrenta a la realidad y el poder de la palabra que ha escuchado de Jesús. La palabra de Jesús que te dice, tira la red. La palabra de Jesús que te despierta la fe. La palabra de Jesús que te conmueve interiormente. Y Pedro no tiene escapatoria. Le dice, le responde, pero solo porque tú lo dices, solo por tu palabra, echaré las redes. Pienso que Jesús logró el objetivo, como quiere lograrlo en ti y en mí. Que nosotros podamos sustentar nuestra vida a partir de la meditación asidua de la palabra, donde nosotros podamos recibir el don de la fe. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían. Piensa eso. Algo extraordinario que Pedro nunca había contemplado. Después de la predicación viene la acción prodigiosa de Dios. De hecho, escuchar la palabra de Dios de por sí es una gracia muy especial. Tuvieron que hacer señas a sus compañeros de otras barcas para que vinieran a ayudarlos a recibir de la bendición. Porque cuando Dios nos bendice, así resulta que debemos realizar. Compartir esa bendición. Compartirla con muchas personas, porque es el Señor el que nos las ha dado. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían las barcas. Aparte que se rompían las redes, ahora las barcas se quieren hundir, porque así es el Señor. Así actúa Dios. Al ver esto, Simón Pedro se postra a los pies de Jesús, al que llamó maestro. Ahora le dice, Señor, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es decir, que Simón Pedro no solamente reconoce a Jesús como maestro que le enseña, sino que ahora lo descubre como Señor. Alguien y Señor solamente se le dice a Dios. Como le dijo Santa Isabel a la Virgen María en el Evangelio de Lucas, al principio, en el capítulo 1, cuando le dice, ¿a dónde a mí que me ha venido a visitar la madre de mi Señor? Lucas 1:43. Ahora Pedro lo confiesa como Señor. Y en verdad que es Señor, porque ha realizado lo impensable, porque ha realizado lo que se escapa de las manos de Pedro, porque ha transformado la frustración y el fracaso de Pedro en un camino de esperanza en Dios. Y luego dice la palabra que todos quedaron asombrados, igual que los hijos de Zebedeo. Jesús le dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le cambió la vida, lo hizo pescador de hombres, evangelizador. Y después, ¿sabes qué hizo Pedro? Dejaron todo y lo siguieron. No puede ser. Los peces por los que se había trasnochado, las barcas estaban repletas, las dejaron y se fueron por detrás de Jesús. Lo dieron todo por Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a nosotros también dar todo por amor a Jesús. Y lo tendremos todo por providencia del Padre. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.